desmentir cada una de estas afirmaciones. Voy a poner en contexto la conversación. Efectivamente fue en el año 2012. Yo no era funcionaria de Produce. Yo salí de Produce en el 2009. Renuncié el día que Mecharo se fue al MEF. Y yo no era congresista. Entonces, hay que empezar por ahí. En segundo lugar, yo recibo a estos señores, a estos abogados, en mis oficinas del estudio Checopar. ¿Podríamos especificar quiénes eran los abogados? Los señores son unos hermanos de apellido Machado. De acuerdo. Y finalmente yo no tomo los servicios, o sea, no les brindo los servicios. Esa fue la reunión donde ellos vinieron a plantearme que el estudio los asesorara para tener una mediación con Tecnológica de Alimentos, que sí era cliente del estudio. Porque ellos sabían que la resolución 108 se iba a caer porque había salido más o menos 20 reportajes, había habido cartas de muchos actores del sector. ¿Qué se le reprochaba a esa resolución sobre pesquería? Lo que se ha reprochado, y es histórico en el sector, es que el Poder Judicial le ordene al Ministerio de la Producción otorgar derechos de pesca. En el caso de esta resolución, era la tercera vez que los derechos que en algún momento, antes de la expropiación, pertenecían a Pesquera Mar, fueron transferidos a terceras empresas. Entonces, eso era lo que decía el Ministerio de la Producción, era lo que decían los actores, lo que decía la prensa, porque hubo mucha prensa en ese momento, y ellos vinieron en la circunstancia de que la resolución estaba siendo cuestionada, a ver la forma de que el estudio medie con tasa para llegar a un acuerdo. ¿Ellos eran beneficiarios de esta decisión del Poder Judicial? Ellos decían que no eran beneficiarios de la medida porque a través de un tema accionarial, ellos habían sido retirados de la empresa. Él me enseñó ese día una sesión de acciones donde se decían dueños del 77% de Pesquera Mar. Entonces, ellos aducían un derecho expectaticio, pero todos tenían la certeza de que finalmente la resolución 108 se iba a caer, porque no estaba bien. Entonces, el Poder Judicial, y lo he dicho antes, he escrito un libro sobre el tema, el Poder Judicial no puede ordenarle a un sector otorgar derechos. El sector es el competente. Hay que decirlo que ahí corre. Entonces, mucha plata de por medio. Claro, ¿no? si ustedes me preguntan hoy, después de 7 años, si yo creo que se debía tumbar la resolución 107, sí. Volvería a firmarme en los mismos términos. La resolución no debía tener vigencia. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el mecanismo para tumbarse algo? Es porque ahí uno pudiera decir, está bien, la resolución está mal hecha, pero para eso hay vías, ¿no es cierto? Regulares que se tienen que hacer. Claro. Y da la impresión, por el audio que se ha sacado, que tampoco es una conversación completa, que usted iba a incurrir o podría haber incurrido en atajos legales o no formales para lograr algo cuyo fin era justo, pero que de pronto el camino no era el... No, la forma de tumbarse la resolución es presentar un escrito en nulidad. O es lo que finalmente hubiera hecho si hubiera tomado el caso, porque no tomé el caso. La resolución no se deja sin efecto. La resolución ha estado vigente casi hasta el 2016. Sufre 2 modificaciones, pero son los propios beneficiarios finales, Pesquera Exalmar, quienes se desisten de insistir en el Ministerio de la Producción en este derecho. Pero usted dice, yo voy a aprovechar esta relación con Abugataz. Sí, ¿A qué se refiere? El señor Abugataz es público conocimiento, muchas veces adversario o crítico del sector pesquero industrial. Cada vez que hubo un problema en el sector, el señor Abugataz tomaba el tema e incluso denunciaba gente del Partido Nacionalista. Y en ese contexto es que yo les digo, no tengo ningún problema en buscar a Daniel. Y él podría meterse con quien tenía una relación netamente profesional. Me preguntaba, me ha invitado al Congreso en esa oportunidad, en esos años, en alguna oportunidad cuando él estuvo en la Comisión de Producción a dictar una charla, a participar en un evento del Congreso, y sabía que él era una persona que podía tomar este tema y decir... Esto está mal. Entonces nos vamos a la pausa con esta primera idea. No es un delito acercarse al presidente del Congreso y decirle, oigan, ayúdennos con esto que no es legal. No, yo recibo un montón de gente que viene con estos. De acuerdo. Y usted se sostiene que no fue nada. No lo hice, Patricia. Ni siquiera lo contacté, no tomé el caso, no tuve nada que ver con la modificación o con el desistimiento. Después de la pausa nos contará si se tomaron otras acciones por vía regular para
lo puede ser, la palabra tumbarse suena como rara, pero para bueno. desestimar algo que Mi aparentemente lenguaje no está. últimamente no suena ser muy Me han afortunado, acusado pero son, no ser muy elegante. sí, son conversaciones netamente privadas donde creo Ese es el que punto. Hay puedo que ver si expresarme. hay ilegalidad o no, y eso lo veremos a la Sobre su pauta. lenguaje y sobre contra quién está dirigido, es decir, quién es el origen Sí. de la difusión de ese audio. Algunas ideas tendrán